Hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro, una costumbre del Imperio Romano donde el calendario antiguo concluía en el mes de febrero. Recordemos que después de Cristo se modificó el calendario al que hoy conocemos. Pero antes, y sobre todo en el Imperio Romano, el año concluía en Februarius, que venía del dios Februs. Concluía el año en febrero. Y como concluía el año en febrero, se realizaban ceremonias de purificación. Se expiaban las culpas, se pedía perdón por las faltas cometidas y se buscaba que hubiera nuevos augurios, porque el nuevo año empezaba en el mes de marzo. Fue en el año 354 de nuestra era, por supuesto, que aparecen los primeros registros de esta fiesta, año 354. Los últimos días de febrero, en esta tradición pagana de purificación, los últimos días de febrero los romanos solían recordar a sus difuntos y celebraban una serie de ritos en torno a ellos. Pero ¿qué creen? Los romanos quemaban a sus difuntos y por lo tanto no había cuerpo en donde celebrarles. Y sin embargo, la costumbre cristiana se iba arraigando. Y si bien para el Imperio Romano estaba prohibido sepultar los cuerpos dentro de la ciudad de Roma, a los cristianos que querían sepultar sus cuerpos los mandaban afuera de la ciudad de Roma, en las catacumbas. Y fue así como los primeros cristianos de Roma comenzaron a vivir esta tradición de recordar a los difuntos a finales del mes de febrero, y se iban hacia las catacumbas. Por eso se conoce también la fiesta como ad catacumbas, hacia las catacumbas. Vamos a visitar a los apóstoles hacia la hondanada, porque eran como colinas, y dentro de esas colinas se construyeron las catacumbas. Y para celebrar a sus difuntos, se colocaban en torno al ataúd, en torno al lugar en donde estaban sepultados. Se les veneraba especialmente a aquellos cristianos que habían muerto mártires, y junto a su tumba, porque para nosotros el altar representa una tumba, junto a la tumba de aquellos que murieron mártires, especialmente los dos máximos representantes del martirio en el Imperio Romano, Pedro y Pablo, se colocaba una silla vacía, como la que hemos colocado el día de hoy en nuestro altar. Así comenzó la Cátedra de San Pedro. Así comenzó esta fiesta. Una silla vacía que representaba la figura del difunto y su participación en el banquete festivo en honor a su recuerdo y a la purificación en torno a los difuntos. Si tú tuvieras que colocar una silla para recordar a tu difunto, no colocarías cualquier silla. Colocarías una silla donde tú tienes la certeza que tu difunto se pudo haber sentado. Con el paso del tiempo se convirtió en un día para conmemorar a los santos apóstoles Pedro y Pablo, pero posteriormente, un 29 de junio, se sacaron las reliquias de las catacumbas donde se encontraban en la Vía Apia Antica, en las catacumbas de San Sebastián, y las reliquias de Pedro
se las llevaron a la colina vaticana, a lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Y las reliquias de San Pablo las llevaron a la vía Ostiense, donde actualmente está la Basílica de San Pablo. Y esto lo hicieron un 29 de junio. Por lo tanto, nosotros hoy día conocemos y celebramos el 29 de junio como la solemnidad de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. A partir de ahí, una tradición piadosa, ¿qué creen que hizo? Empezó a venerar la silla que se llevaban al ataúd, la silla que se llevaban a las catacumbas, porque decían, en esa silla se sentó Pedro, por lo tanto, esa silla es santa. Y así fue como se empezó a venerar una silla, porque la silla tenía un valor muy especial. Cuando recordaban a los apóstoles, colocaban la silla para recordar su memoria. Seguramente, no hay pruebas, pero seguramente esa silla que se veneraba es donde se había sentado el apóstol Pedro. Posteriormente, el artista Bernini, en el año 1666, construyó una majestuosa sede donde se dice que dentro de esa gran silla que está en el Vaticano y que es sostenida por San Agustín y San Jerónimo como padres latinos y San Juan Crisóstomo y San Atanasio como padres orientales. Dentro de esa construcción de Bernini se encuentra aquella silla que veneraban los primeros cristianos, donde se sentaba el apóstol Pedro, una gran reliquia para nuestra iglesia. Por eso es que esta celebración adquiere un doble significado. Primero, representa la silla donde Pedro se sentó, la cátedra, porque eso es lo que significa silla. En el Imperio Romano, los funcionarios se sentaban en su cátedra, en su silla, para impartir justicia o durante las ceremonias oficiales. Un primer significado de la fiesta de la cátedra de San Pedro. Y en un segundo momento, esa misma silla o cátedra manifiesta la autoridad del obispo sobre una región particular y sobre todo la autoridad del sucesor de Pedro como autoridad en toda la Iglesia universal. Recordando aquellas palabras del Evangelio que nos dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ciertamente no pudiéramos tener una piedra para venerarla. En cambio tenemos la silla de Pedro. Demos gracias a Dios en este día, como nos decía Juan Pablo II. Demos gracias a Dios por el ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. En eso consiste el ministerio petrino. La autoridad que el apóstol Pedro y sus sucesores, como obispos de Roma, están llamados a rendir a todo el pueblo cristiano a través del servicio de amor, servicio de entrega en la construcción de la Iglesia. Demos gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol Pedro y a todos sus sucesores hasta el día de hoy, el Papa Francisco. Nos daremos cuenta que la silla más grande, el único que la puede utilizar es el obispo, porque es el signo de su autoridad y de su magisterio. Desde su cátedra nos comparte la enseñanza evangélica como sucesor de los apóstoles, una doctrina que está llamado a cuidar,
a defender, a transmitir a todo el pueblo de Dios. Por eso decimos que cuando un obispo toma posesión de su diócesis, se coloca su mitra, se porta el báculo y se sienta en la cátedra. Esos son los signos que nosotros reconocemos para identificar que el obispo ha tomado posesión de su iglesia como maestro, como padre y como pastor. La cátedra de San Pedro es un signo privilegiado del amor de Dios, que ha querido necesitar del elemento humano para construir su iglesia, para acompañarnos en el camino de la fe. Damos gracias a Dios por la misión del Papa, pero también de todos los obispos esparcidos por el mundo. El día de hoy es un día para pedir a Dios por el Papa Francisco, por el Papa emérito Benedicto XVI, por nuestro obispo Roberto Domínguez y por el eterno descanso de nuestro obispo emérito Onésimo Cepeda. Algo que debemos de considerar muy importante en esta celebración. No celebramos la santidad de los apóstoles, no. Para eso tenemos el 29 de junio. Hoy no celebramos la vida moral de los instrumentos de Dios. Hoy celebramos el instrumento que Dios quiso tener para llegar a toda la humanidad. Los instrumentos humanos que le dijeron sí a Dios para convertirse en imitadores de Jesús siervo, que pasó haciendo el bien y sirviendo a la humanidad. Servicio de amor, servicio de ministerio por el bien de la iglesia. Pidamos al Señor que también despierte en cada uno de nosotros ese celo apostólico, para que también nosotros nos presentemos ante nuestro Padre Dios como servidores, colaboradores de nuestro obispo y del Papa Francisco. Un cristiano adora la Eucaristía. Un cristiano ama a la Virgen. Un cristiano está en comunión con Pedro, con el Papa y con los obispos. No se puede decir que somos católicos si nos falta cualquiera de estos tres elementos: la Eucaristía, la Virgen y la comunión con la Iglesia. Es así como vivimos la maternidad de la Iglesia, es así como permanecemos unidos en el seguimiento a Jesucristo, siempre con Pedro, siempre con sus sucesores, siempre con nuestro obispo. El Señor me permitió, con la ordenación diaconal, casarme con su iglesia, entregarme por completo al servicio de la construcción de la iglesia, al servicio de los hombres, a ejemplo de Jesús que se hizo siervo. En aquel día yo le daba gracias a Dios, a nuestro obispo y a las autoridades del Vaticano por habernos permitido tanta dicha, celebrar el ministerio petrino haciéndonos servidores del Señor, a ejemplo de Jesús siervo. Y comprendí que la persona es grande cuando se hace pequeña. La persona es grande cuando se hace humilde. La persona es grande cuando se hace servidora de los demás. La persona es grande cuando vive como Jesús. Que así sea. Que así sea.